A continuación veremos el tema de dilatación, con los cuales ya estaremos terminando el segundo periodo realmente, y los temas y el estudio de la termodinámica. El estudio de la termodinámica es muy extenso, pero aquí es solamente una pequeña embarradita para que ustedes comprendan algo de lo que viene siendo la termodinámica. Nuestro siguiente tema es dilatación. ¿Qué es la dilatación? Bien, es el incremento del volumen de un cuerpo cuando aumenta o disminuye su temperatura. Quiere decir que el cuerpo va a aumentar su volumen cuando aumente su temperatura y va a disminuir su volumen cuando disminuya su temperatura. Pero vamos a ver al final de este periodo un tema que se llama dilatación irregular del agua, porque si bien sucede esto que mencionamos, también sucede lo inverso. Para estudiar la dilatación vamos a descomponerlo en tres partes. O mejor dicho, para estudiar la dilatación vamos a definir lo que es primero el coeficiente de dilatación lineal. Ese coeficiente de dilatación lineal se representa por la letra alfa griega y no es otra cosa más que una relación del incremento en la longitud, ¿sí?, lo que mide una varilla, entre la longitud, o sea, el incremento, lo que se incrementó con el incremento de temperatura, con lo que se dilató linealmente, entre lo que medía originalmente, entre el incremento de temperatura. Este coeficiente de dilatación lineal se usa solamente en varillas. ¿Por qué en varillas? Porque realmente la dilatación es volumétrica, como lo vamos a ver, pero aquí se desprecia la dilatación que hay en el diámetro de la varilla, ¿sí? Se nota más la dilatación en la longitud. Este coeficiente se usa mucho. Este coeficiente se toma mucho en cuenta para los cables de electricidad que están colgando de los postes. Como la dilatación es el incremento del volumen de un cuerpo cuando aumenta o disminuye su temperatura, entonces se supone que esta varilla va a crecer un poco si le aplicamos calor, es decir, si incrementa su temperatura. Aquí vemos una tablita con diferentes coeficientes de dilatación lineal para diferentes sustancias o diferentes materias: aluminio, cromo, oro, hierro, el pirex. El pirex es el vidrio del que están hechos muchos refractarios de la cocina o instrumentos de laboratorio como esta probeta, es decir, que resisten el calor. Es un tipo de vidrio templado. Aquí tenemos un ejemplo. Dice, una esfera de acero tiene un radio de 25 centímetros a una temperatura de 18 grados centígrados. ¿Qué temperatura deberá tener para que pase justamente a través de un anillo de radio de 24.98 centímetros? Es decir, como la esfera tiene un radio de 25 centímetros, es decir, un diámetro de 50 centímetros, la tenemos que hacer pasar por un anillo más pequeño. Para esto, ¿qué tenemos que hacer? Pues bajar la temperatura para que su volumen decremente y pueda pasar a través de él. Aunque este es realmente un ejercicio de dilatación volumétrica, aquí lo estamos tomando como dilatación lineal por aquello de que solamente estamos tomando en cuenta el incremento en el radio. Ahí en el cuadernillo podrán analizarlo. Dice, el incremento del radio más bien va a ser un decremento de 24.98, de 25 centímetros, lo tenemos que llevar a 24.98.
Un incremento se saca el valor final menos el inicial. El final va a ser 24.98 menos el inicial. Por lo tanto, vamos a tener un incremento negativo, o mejor dicho, un decremento o disminución de 0.02 centímetros. Sustituimos esos valores en la fórmula. Aquí está la fórmula. Entonces, hacemos la manipulación de la fórmula despejando que el incremento de temperatura. Este está dividiendo a todo esto, pasa multiplicando del otro lado. Luego queda la alfa multiplicando al incremento de temperatura y se regresa dividiendo a todo lo demás. Es decir, cambian de posición. Sustituimos los valores. El incremento en la longitud fue de menos 0.02 centímetros. La longitud inicial, ¿cuál era? 25 centímetros. El coeficiente de dilatación lineal, como en este caso es A0, buscamos aquí A0, y es de 11.18 por 10 a la menos 6 sobre grado centígrado. Unidades por grado centígrado. Hacemos las operaciones y nos da que debemos de reducir la temperatura de 18 a menos 72 grados centígrados. Es decir, una temperatura muy baja que solamente se alcanzaría con nitrógeno líquido. Metiéndola al congelador, jamás alcanzaríamos esa temperatura. Por lo tanto, la temperatura final va a ser el incremento de temperatura más la temperatura inicial. Entonces, los menos 72 grados centígrados más 18, tendremos que bajar menos 54 grados centígrados la temperatura. Eso solamente con nitrógeno líquido. En el congelador no lo alcanzaríamos. Por conclusión, sacamos que el incremento de temperatura negativo es porque para que la esfera pase por el anillo se debe reducir su tamaño. Para esto tendremos que disminuir también la temperatura. Asimismo vemos que para reducir muy poco el tamaño debemos bajar mucho la temperatura. Por tratarse de una esfera, este ejemplo parece más bien de dilatación volumétrica. Sin embargo, sabemos que si reducimos el radio también se reduce el volumen. Ahora vamos con el siguiente coeficiente de dilatación superficial. La dilatación superficial se considera como una composición de dos dilataciones lineales y es generalmente para láminas, es decir, donde el espesor de un cuerpo es muy delgado. Aquí tenemos una laina o una pequeña lámina de fierro y vemos que su dimensión de grosor es casi despreciable. Entonces, tomamos en cuenta únicamente el largo y el ancho. Si a este cuerpo, a esta lámina le aplicamos calor, su dilatación va a ser superficial, es decir, de área, de superficie. Se va a incrementar una dilatación lineal para acá, o bueno, para acá, y otra para acá. Por eso decimos que una dilatación superficial se considera como dos dilataciones lineales. Aquí para la dilatación superficial no hay una tabla. ¿Por qué? Porque como son dos dilataciones lineales, se usa la misma tabla que teníamos para la dilatación lineal. Y aquí tenemos un ejemplo. Básicamente se hace de la misma manera. Por conclusión sacamos que el lado A creció 10.35 milímetros y el lado B 6.9 milímetros. Asimismo el área creció 0.083 metros cuadrados o lo que es lo mismo 8.3 centímetros cuadrados. Fíjense bien, para un incremento muy grande de temperatura de 75 grados centígrados, lo que creció 8.3 centímetros. Lógicamente estos ejemplos son
son suposiciones, porque obviamente esta lámina, por mucho que la calentemos, no la vamos a poder estirar, no sé, 2 metros. ¿Por qué? Porque antes de que eso suceda, si le aplicamos mucho calor, lo que va a pasar es que se va a fundir esta lámina y se va a derretir. Entonces estos ejemplos son teóricos o son suposiciones, son supositorios. Por último tenemos el coeficiente de dilatación volumétrica. ¿Qué es la dilatación volumétrica? Bueno, es cuando tenemos cualquier cuerpo, ¿sí? Cualquier cuerpo, ya vimos que realmente lo que sucede en todo cuerpo metálico es una dilatación volumétrica. Bueno, el cuerpo puede ser no solo metálico, puede ser de cualquier otro material, pero ahorita por facilidad consideramos el metal. Entonces, realmente una dilatación lineal de una varilla realmente es una dilatación volumétrica. Una dilatación superficial de una lámina también es una dilatación volumétrica, solo que se desprecia el incremento en el grosor, ya que si el incremento en las longitudes mayores es pequeño, pues en este grosor es despreciable, podemos decir que es despreciable. Entonces aquí tenemos un formón de hacer una pieza de acero, que esta tiene un volumen también y se dilataría volumétricamente, es decir, en todas sus direcciones. Un tornillo y una tuerca también se dilatarían en forma volumétrica. Y obviamente aquí podemos ver en la tabla, aquí vemos la fórmula que también cambia el indicador. Ahora es dilatación volumétrica y la letra ρ. Vemos aquí en la tabla de los coeficientes de dilatación volumétrica que no solamente existen metales como el mercurio, sino también otras sustancias como la acetona, el éter, glicerina, petróleo, agua, alcohol, etc. ¿Por qué? Porque todos los cuerpos sufren dilatación con el calor. Por último, tenemos el tema de dilatación irregular del agua. Ya vimos en la tabla del coeficiente de dilatación cómo el agua tiene su valor. Pero ¿por qué le llamamos dilatación irregular del agua? Le llamamos dilatación irregular del agua por lo siguiente. Imagínense que estamos aquí en la comarca lagunera y de repente se viene un frío. Y tenemos ahí un lago, un bote con agua. Y desciende la temperatura. Al disminuir su temperatura, el volumen va a disminuir. Por lo tanto, su peso específico aumenta. Acuérdense de los temas de densidad y peso específico. Lo que hace que el agua se vuelva más pesada y obviamente el agua de la superficie va a descender al fondo. Luego, el agua del fondo tiene una mayor temperatura, por lo tanto un peso específico menor, y va a tender a subir, es decir, va a estar circulando de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. A ese movimiento, que por diferencia de temperaturas que hacen las sustancias, se llama convección. Acuérdense cuando vimos los mecanismos de transferencia de calor, uno era la convección. Ya cuando la temperatura descendió entre 4 y 0 grados centígrados, podemos ver que al disminuir la temperatura su volumen aumenta, es decir, ya a 0 grados el agua se está congelando, por lo tanto se está convirtiendo en hielo. ¿Y qué pasa cuando el agua se convierte en hielo? Aumenta su volumen, por lo tanto su peso específico o densidad disminuye y el agua de la superficie ya no desciende. Acuérdense que los hielos flotan en el agua. ¿Por qué? Porque son menos densos, es decir, tienen la misma masa en mayor volumen. Por lo tanto, lo anterior significa que la congelación del agua de un lago empieza por la superficie y va de arriba hacia abajo. Si ustedes meten un bote con agua o un vaso con agua al congelador para que se haga hielito y van un tiempo después, antes de que se convierta totalmente en hielo, van a notar que la superficie está congelada
y abajo hay agua. Entonces, si ustedes le perforan la superficie, van a tener un agua bien ricotota, bien fresquecita. Pero eso solamente se los recomiendo en época de calor. En época de frío no, porque se enferman de la garganta. Una vez que transcurrió más tiempo con el agua en el congelador, vamos a notar que ya todo se convirtió en hielo y que además hay veces que rompe el envase o lo deforma, en el mejor de los casos. En el peor de los casos lo rompe, en el mejor de los casos solamente lo deforma. Por eso no es bueno meter agua o algún líquido en botellas de vidrio, porque con la dilatación del líquido el envase se va a tronar. Y bueno, con esto concluimos nuestro estudio de la termodinámica y realmente los temas del segundo periodo. Hagan sus actividades, chicos, y espero sus archivos para revisarlos. Cualquier duda, no duden en comentar y preguntar. Aquí estamos para servirles.